Hola, muy buenas a todas y a todos. Soy David Pastorbico, profesor de asesoría y tutoría pedagógica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy filósofo, mi especialidad es la ética de la comunicación y fundamentalmente ahora a lo que me estoy dedicando a de la docencia es a impartir conferencias y escribir ensayos de divulgación filosófica de diferentes ámbitos y aspectos. Para mí es un honor que hayan pensado en mí para, bueno, pues para dar esta charla, esta conferencia en el marco del segundo Congreso Internacional Tendencias Educativas de Enfermería y Ciencias de la Salud. Aparentemente parece que estamos un poco alejados, pero ya verán ustedes que no es así. Si bien decían los estoicos que los médicos curaban los cuerpos, los filósofos nos dedicamos a curar las almas, o por lo menos eso es lo que decían los estoicos. Yo hoy voy a ser un poco menos pretencioso, no voy a llegar a intentar sanar ningún alma, pero sí poner encima de la mesa un concepto fundamental a la hora de entender los tiempos que corren, también los que corrieron, pero sobre todo el aquí y el ahora, que no es más que la confianza interpersonal, en esta conferencia titulada La confianza como herramienta de aprendizaje. Verán, después de algún tiempo dando clases, después de mucho tiempo investigando, después de relacionarme con miles y miles de alumnos y cientos de profesores a lo largo de mi carrera, resulta que el tema fundamental de mi trabajo filosófico y divulgador es la confianza. Yo sé que para algunas personas seguramente hoy será la primera vez que se acerquen a este concepto, que lo oigan y que se les relacione este concepto de la confianza con la educación, pero creo que es fundamental que lo entendamos en su magnitud completa, o por lo menos que hagamos un acercamiento bastante pormenorizado, aunque no por ello tedioso. Les prometo no extenderme más allá de los 50 minutos. Voy a ir rápido, voy a ir con un nivel de velocidad bastante alto para poder abarcar lo máximo posible, pero intentando aterrizar el balón, así que sabiendo que no me dirijo a un público versado en el lenguaje filosófico y en los autores, pues intentaré que estas referencias sean quizás lo menos posible, pero sí lo más sustanciosa, y cuando tenga que entrar en harina en algún tema, pues intentaré hacerlo de la manera más divulgativa y más sencilla posible. Verán, el tema de la confianza, y entro ya al turrón, el tema de la confianza ha sido un tema fundamental a lo largo de la historia de la filosofía y de la ética. Quiero que pierdan ustedes el miedo porque ética y educación van de la mano. O sea, ética no es más que el modo de relación de los animales humanos. La ética es el espacio o el marco en el que nosotros nos encontramos, los animales humanos nos encontramos. Otros animales no humanos no se encuentran en un marco de relación ético, sino etológico. La etología, como ustedes saben, es la ciencia que estudia el comportamiento de estos otros animales, pero en nuestro caso hablamos de ética tanto como esta posibilidad horizontal. En la ética no cabe juicio, no hay que hacer juicios éticos. Esto es una malformación del lenguaje. Los juicios siempre son morales, las éticas son simplemente el espacio de relación, y a un nivel teórico, a un nivel académico, decimos que ética es la disciplina filosófica que estudia las morales y sus reglas. Las morales porque nunca son una. Pero en este caso, cuando hablamos de ética y de educación, es fundamental porque es que la educación se da gracias a que existe un espacio de relación entre nosotros, ya sea un espacio físico o un espacio virtual. Pero sí vimos muy claramente que durante este espacio virtual, y están ahí los informes, los últimos informes PISA para demostrarlo, ese espacio virtual no era lo mismo que el espacio físico, y bueno, pues a los hechos me remito. La virtualidad, como bien define el propio concepto, no es más que la apariencia de aquello que no es. O sea, la virtualidad siempre será una simulación. Así que hablar de virtualidad dentro de un espacio de relación de los seres humanos es hablar de una simulación. Por lo tanto, los productos de la simulación nunca van a ser lo mismo que los del mundo real, del mundo físico en el que nos movemos. Por eso es importante explicar de antemano que un profesor de ética, un especialista en ética y en ética de la comunicación,
de lo que está realmente cerca siempre va a ser del aprendizaje, del hecho de aprender, porque el aprendizaje depende de ese espacio y de la capacidad comunicativa. De otros muchos más, no me cabe duda, pero en este caso quiero daros el contexto. ¿Por qué la confianza es tan importante? Bueno, no se ha estudiado la confianza filosóficamente hasta hace casi nada, ya digo casi nada, los últimos 20 años, pero porque simplemente se daba por hecho de que siempre existía un espacio de confianza dentro de este mundo ético. Decía Adela Cortina que la confianza debe de ser el pilar fundamental sobre el que se construya la ética. ¿Y por qué se dice esto de la confianza? ¿Por qué es tan importante ahora hablar de la confianza y otras veces no se había tocado? Bueno, pues porque también, como decía Machado, solo se canta lo que se pierde. Y en este caso, lo que las sociedades contemporáneas sienten que están perdiendo es esta relación de confianza entre sus miembros. No ya tanto cuando hablamos de la confianza en las instituciones políticas, educativas, religiosas, etcétera, ¿no? En esas grandes instituciones que cimentan las democracias. No, hablamos ya de la confianza uno a uno o uno a muchos. O sea, la pregunta que se estandarizó a partir del año 1942 aproximadamente y que ya finalmente se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue una socióloga alemana la que estuvo desarrollando estas cuestiones de la confianza interpersonal, pero no se aplican hasta el año 1968 en Estados Unidos. La pregunta para poder testar a la población ese nivel de confianza era: ¿cree usted que se puede confiar en los demás o todo recelo con respecto al otro es bueno, ¿no? Es necesario? Esta era la pregunta, esta es la formulación de la pregunta, o sea, de lo que es la herramienta sociológica para hacer encuestas a la población. Y obviamente, bueno, pues del sí y del no depende de que una población tenga mucha confianza interpersonal o poca confianza interpersonal. Yo sé que esto ahora mismo, a muchos que estén escuchando, a quienes estén ahora prestando atención, no sabrán bien por dónde va. Bueno, pues decía Adela Cortina que, bueno, pues la confianza es uno de los pilares fundamentales de la ética. ¿Por qué? Bueno, pues porque la confianza per se no es lo que mucha gente puede pensar. De hecho, los psicólogos durante el siglo XX bien pensaban que la confianza era una especie de emoción. Algunos otros pensadores nos hablan de la confianza como un valor, lo plantean como un valor, pero no está excesivamente bien definido qué cosa es la confianza, más sí lo que significa la palabra. Esto es muy importante. O sea, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque resulta que cuanto más estudiamos el tema de la confianza, más nos damos cuenta de que no es un valor, porque todos los valores cambian. Esto es importante entenderlo. Desde fuera de la filosofía se tiene una percepción errónea de que los valores son inmutables y universales, y se habla así, ¿no?, de los valores universales de las éticas o de las morales, y sin embargo desde dentro de la filosofía sabemos que los valores tienen un cambio constante, van cambiando, van mutando. De hecho, fue el propio Nietzsche el que nos hablaba ya de la transvaloración moral, ¿no? Como las morales que se asientan en muchos casos en ciertos valores van cambiando porque estos valores van cambiando también, ¿no? Y esto es fácil de entender. Si miramos 100 o 200 años atrás, vemos qué sucedía con ciertos comportamientos morales y cómo estos eran aplaudidos o reprendidos por la sociedad del momento, y los comparamos con qué sucedería hoy en día si se actuara igual, ¿no? Si hubiese un mismo ejemplo. Y resulta que seguramente el juicio moral en ese caso será completamente diferente al juicio moral que se hizo en el pasado. Por eso la moralidad es la que juzga, mientras que en la ética solo da el espacio de posibilidad. Las morales van cambiando, por lo tanto los juicios van cambiando, lo que pensamos va cambiando, el cómo debemos actuar va cambiando, porque las morales es la respuesta al qué debo hacer, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi forma de relacionarme con los otros? Esto, para el que no lo sepa, es una pregunta kantiana clásica. Y, sin embargo, la ética, como os decía desde el principio, no es más que el marco de posibilidad de esas morales. Bueno, pues resulta que cuando hablamos de confianza la podemos definir. Vamos a dar una definición muy sencilla de confianza que creo que todo el mundo va a entender. Confiar es saber, esto es muy importante, la palabra saber es muy importante. Confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. O sea, confiar es que tú sabes
que los otros, los que te acompañan en la vida, los otros son los vecinos, tus familiares, tus amigos, las personas que desconoces, que encuentras en el tren, que encuentras en cualquier sitio. El otro es un policía, un bombero. El otro es el que no consideras un nosotros. Esto es importante también entenderlo, porque en el nosotros sí hay una necesidad de confiar. A todos aquellos que metemos dentro del concepto nosotros, confiamos en ellos, mientras que los otros son aquellos en los que podemos confiar o no. Y esto es lo que mide la herramienta sociológica, si confiamos en ellos. Vuelvo a definir. Confiar, por tanto, es saber a ciencia cierta, no dudar ni creer, sino saber a ciencia cierta que el otro o los otros harán lo que se esperan que hagan. ¿Harán con respecto a qué? Bueno, pues con respecto al código moral que aceptemos todos en ese momento. No será la misma acción en quien yo confíe, yo qué sé, en Japón ahora mismo, o que la misma acción en quien yo confíe en Sevilla, o la misma acción en lo que yo confíe en cualquier otra, sea la parte del mundo, yo qué sé, un territorio de guerra ahora mismo, ¿no? Obviamente estamos esperando conductas morales diferentes porque las morales van cambiando no solo por el espacio temporal, sino también por el espacio geográfico. Así que hay acciones diferentes, se esperan acciones diferentes, aunque todos confiemos, la confianza sí sea lo mismo, por lo tanto la confianza no es un valor, porque si la confianza fuera un valor, el concepto de confianza iría cambiando en el tiempo. Como por ejemplo ha cambiado el concepto de valor, ¿no? El concepto de valor, de ser valiente, es un concepto que ha cambiado en el tiempo. No es lo mismo un valiente hace 200, 300, 400 años que lo que es un valiente hoy en día. Hace 200 o 300 años, valientes como podrían ser Garcilaso de la Vega, el poeta del Renacimiento, bueno, pues hace 500 años se lanzó contra la fortaleza de Muy en Francia, tan solo armado con una rodela, que es un escudo de este tamaño, ¿no? Del tamaño de un frisbee. Y nada más, no tenía coraza, no tenía casco, no tenía yelmo, no tenía nada, se lanzó a las murallas de la fortaleza de Muy, se llevó una pedrada en los sesos y se los espanzurró, lo mató. Sin embargo, en aquel momento ese gesto fue entendido como una heroicidad y fue el rey en turno el que dijo, bueno, pues que había que admirar la figura de Garcilaso de la Vega, había que aplaudir lo que él había hecho. Recuerdo que era Carlos I de España, V de Alemania, y en ese momento, arengando a las tropas por la gallardía y la bizarría de Garcilaso de la Vega, bueno, pues se conquistó la fortaleza de Muy y se pasaron a cuchillo a 600 franceses en aquella contienda histórica. Hoy en día, la actuación de Garcilaso de la Vega, incluso en el ejército moderno, sería una actitud temeraria y sería seguramente reprendido por la disciplina militar. O sea, ¿cómo tú te vas a atrever a poner tu vida en juego con lo valiosa que es tu vida? No porque se tenga en cuenta la valía de la vida per se, por la dignidad del ser humano, sino por el mucho trabajo, esfuerzo y dinero que ha costado formar a este soldado, como para que ahora el muy imbécil salga al campo de batalla sin casco, sin parapeto, sin nada, ¿no? O sea, entendamos un poco. Eso significa que la valentía es un valor, sí, pero que como tal va cambiando. Sin embargo, la confianza no. Confiar siempre ha sido saber que el otro hará lo que se espera que haga. Por lo tanto, no es tanto un ejercicio de un valor axiológico, que diríamos los filósofos, sino que es más bien una conducta o es, bueno, pues es incluso un aspecto de nuestro propio carácter como seres humanos, porque no hay que olvidar que el ser humano es ser humano porque no nace, porque no solo y exclusivamente nace de seres humanos, sino que nace de seres humanos, pero para ser humano necesita desarrollarse en un entorno humano. Aquellos seres humanos que han tenido la mala fortuna que una vez nacidos y pasado 3 o 4 años de su nacimiento han perdido su círculo humano y han sido cuidados por lobos, por ejemplo, el caso de los niños ferales, que es como se llama esto en antropología y en pedagogía. Hay casos muy conocidos, como el caso del pequeño Víctor Dobeirón o las hermanas Kamala y Amala de la India. O sea, estos son casos ya muy estudiados y muy conocidos. En estos casos, estos niños que no han podido desarrollarse dentro de un espacio de relación humana, finalmente acaban siendo no humanos.
Y cuando hablamos de no humanos significa que no tienen la capacidad de pensar, no tienen la capacidad de comunicarse, porque todo esto es aprendido. Aquí es donde empieza ya a aparecer la figura del aprendizaje dentro del mundo de la ética. Todo esto es aprendido, pero no solo eso. Si no tienen ni siquiera el lenguaje, que el lenguaje es el posibilitador del pensamiento abstracto, pues tampoco tienen la asunción de valores, no tienen pues nada de lo que nos compone moralmente y que después es necesario para poder convivir, ¿no? Para poder tener una vida lo más armónica posible y no estar matándonos, ¿no? Entonces, realmente la confianza es algo diferente. La confianza es algo diferente. Todavía no somos capaces de poner exactamente qué es el nombre exacto, pero sí podemos definirla y esto es muy importante porque a niveles éticos definir la confianza es fundamental porque en la definición de la confianza está la definición de su binomio. Me explico. Cuando hablamos de confianza hemos dicho que es saber que el otro hará lo que uno espera que haga. Esto es confiar. Bueno, pues vamos a ponernos en el lugar del otro o de los otros. Si nos ponemos en el lugar del otro o de los otros y alguien está confiando en nosotros, significa que alguien espera que nosotros hagamos, que alguien sabe, no, perdónenme, que alguien sabe que nosotros haremos lo que él espera que haga en virtud, como hemos dicho, de un código moral, ¿no? Creo que por ahora vamos bien, vamos fácil, lo vamos entendiendo. Bueno, pues ese acto que se espera de la otra persona en la que confiamos o de las otras personas en las que confiamos, esa acción del otro es una acción de responder. Responder, se responde a la confianza vertida. Yo respondo a esa confianza, o sea, es la acción de la responsabilidad, porque la palabra responsabilidad, su origen etimológico es ese, responder en latín, ¿no? La acción de responder. De tal manera que, ¿qué significa ser responsable? Pues ser responsable es hacer lo que los demás esperan que hagas, hacer hacia aquellos que confían en ti lo que ellos esperan que tú hagas con respecto a un código moral. Si el código moral dice no matarás, pues no matar. Si el código moral dice no robarás, pues no robarás. Si el código moral dice pues tantas cosas que pueden decir los códigos morales, yo qué sé, no le levantarás la novia a tu mejor amigo, bueno, pues así actuarás, ¿no? Ese es el ejercicio de la confianza y el ejercicio de la responsabilidad. Por tanto, si tenemos en un lado confianza y en otro tenemos responsabilidad, ahí es donde encontramos este binomio que da sustento a la ética y por eso Adela Cortina nos explica tan maravillosamente que la responsabilidad es uno de los pilares o el pilar fundamental de cualquier construcción ética. Si rompemos la posibilidad de confiar en los demás, también rompemos con la posibilidad de que exista una responsabilidad asumida. Esto es muy importante al definir la responsabilidad, que también ustedes entiendan que nos han bastardeado mucho el lenguaje, sobre todo durante el periodo pandémico, cuando nos decían que la responsabilidad era un ejercicio individual, ¿no? Aludían constantemente las autoridades estatales a la responsabilidad individual. Nos decían que teníamos que usar las mascarillas o los cubrebocas, depende de en qué parte del mundo estén ustedes oyéndome. Había que utilizar las mascarillas, cubrebocas o barbijos, había que lavarse las manos, había que mantener una sana distancia entre nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, si no hay responsabilidad, pues era imposible salir adelante o era muy complicado o iba a ser muy complicado. Entonces se aludía constantemente a este concepto de la responsabilidad individual. Sin embargo, desde la filosofía tenemos que poner un alto a este concepto. Mire ustedes, el acto de responder, o sea, el acto de ser responsable es un acto individual. Tú actúas, ¿no? Actúas, tú haces aquello que los demás esperan que hagas. Sin embargo, siempre lo haces hacia los demás. O sea, tú siempre respondes ante la sociedad. O sea, ¿qué sentido tiene a un señor que viva perdido en una isla con un cocotero decirle que se ponga una mascarilla o que no tiene sentido ninguno? Porque esa persona no tiene a quién contagiar, por lo tanto sería estúpido que actuara de esa manera, sería un sinsentido que se pusiera un cubrebocas, que mantuviera la distancia de seguridad con quién, que se lavara las manos constantemente, ni podría ser infectado ni podría infectar a nadie porque simplemente está solo. Sin embargo, si fuera una responsabilidad individual, este señor tendría que seguir haciéndolo.
aunque no hubiese nadie ante quien responder. Por lo tanto, toda responsabilidad deja de ser individual en tanto en cuanto se construye, en tanto se hace. O sea, las responsabilidades, por tanto, son siempre sociales y no son individuales. Y por eso, este binomio es fundamental, porque díganme ustedes qué construcción moral se puede sostener si no hay una asunción de responsabilidad dentro de la misma. Se nos olvida el concepto de confianza porque lo hemos dado por hecho históricamente de que, bueno, por toda sociedad debe confiar los unos en los otros. Y esto lo hemos dado por hecho. De hecho, cuando empezamos a estudiar filosofía y nos acercamos a los libros de Platón y a los libros de Aristóteles, constantemente esta concepción de la polis, de la ciudad-estado independiente, o sea, lo que es el germen de la posibilidad del desarrollo del conocimiento, de la filosofía, de la ciencia, etcétera, o sea, lo que es esa polis, ese concepto griego que, como decía mi amigo Eduardo Infante, es la mayor aportación de la filosofía clásica al mundo, ¿no? El entender que solos no podemos hacer nada y que necesitamos de los demás para poder hacer algo y que esos demás se constituyen dentro de lo que es un núcleo social humano. Los griegos lo llamaban polis, lo podemos llamar pueblo, lo podemos llamar país, ciudad, como ustedes quieran, ¿no? Pero el hecho en sí, o tribu, ¿no? Sí, el hecho en sí de entender que el ser humano necesita de los demás es dar por hecho en todo momento de que la confianza es necesaria, que esto se tiene que dar. De hecho, es muy bonito cuando uno lee a Aristóteles en su libro que dedica a su hijo, Ética Nicomaquea, Ética para su hijo Nicómaco, que es un libro de ética, que es un libro de, bueno, que intenta mostrarle las artes del buen vivir o del vivir bien. En ese texto se nombra la confianza muchísimas veces, o sea, está muy presente el concepto de confianza, aunque no se desarrolle. Y no se desarrolla porque se da por hecho, o sea, se da por hecho de que al ser seres humanos, al ser seres políticos, que dice el bueno de Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal político, pues si el hombre es un animal político, el hombre debe de confiar en sus congéneres porque es la única posibilidad de desarrollarse, tanto él dentro de la polis como la propia polis poder sobrevivir. Esto es muy importante entenderlo. No es el hecho individual del ser humano el que permite que los demás sobrevivan. El hecho individual del ser humano permite sobrevivir quizás a ese ser humano y si tiene mucha suerte, pero lo que sí asegura a ese ser humano y a todos el poder sobrevivir es el trabajar juntos, ¿no? Y de hecho le recuerda Aristóteles a su hijo que no confíe nunca en una persona que no tiene amigos, porque una persona que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Y esto de la felicidad, que parece una frase de Paulo Coelho, hay que entenderlo dentro del marco de la filosofía clásica, donde ya sabiendo ellos que la vida no tiene ningún sentido per se, que no hay ningún sentido metafísico dentro del hecho de estar vivo, porque ¿qué es que no lo hay? Por mucho que le demos vuelta, la vida humana no tiene mucho sentido. Bueno, pues la realidad es que si no tenía sentido, por lo menos dotemos a nuestra vida de sentido. Y la mejor forma que encontraron los griegos para dotar a nuestra vida de sentido es darle un fin. Eso se le llama en filosofía la teleología, o sea, la disciplina que busca el fin de las cosas, ¿no? Y en este caso, el fin del ser humano, la teleología humana, era la eudeimonía, o sea, era el ser feliz. El ser feliz era el fin último de los seres humanos. Pero claro, para poder ser felices, Platón, Sócrates, Aristóteles, todos los filósofos clásicos, los estoicos, los cínicos, los epicúreos, los escépticos, toda la filosofía clásica, sapiente de que el espacio de relación de los animales humanos era la ciudad, era la polis, todas ellas, bueno, pues nos invitan a no estar solos, nos invitan a entender que la única forma de ser felices es trabajar juntos por la felicidad. Y esto es algo que no había que explicar, que se daba por hecho. De hecho, hay una frase preciosa dentro del mundo de la filosofía y que muchos de ustedes pues, seguramente conocerán, que es aquel famoso latinajo que en verdad estaba escrito en griego, ¿no? El noxe te ipsum, el conócete a ti mismo, que muchas veces lo entendemos como una especie de panacea de la autoayuda o del individualismo, ¿no? Conócete a ti mismo porque en ti están todas las respuestas y porque, bueno, pues si tú te lo propones, el cosmos te lo dará y puedes conseguir todo, no limites tus sueños, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta frase, conócete a ti mismo, no significaba eso, no tiene para nada ese significado y es Aristóteles, nuevamente, el que en uno de sus textos nos explica que conócete a ti mismo significa aprende, descubre para qué eres bueno y sabiendo para qué eres bueno,
poder ayudar a los demás. Porque el sentido de la vida, como os decía, era ser feliz, pero para ser feliz teníamos que estar con los otros, teníamos que no solo asegurar nuestra subsistencia, sino asegurar la subsistencia de los otros, y entonces en ese camino encontraríamos o seríamos felices, ¿no? Iríamos construyendo nuestra felicidad, porque además la felicidad no es un fin, o sea, no es una meta, sino el camino es el ser felices, ir siendo felices. O sea, no llegar a un sitio para ser feliz, porque también te recuerdan los griegos que no hay mayor como diré, castigo de los dioses que concederte tus deseos. Y si tu deseo es ser feliz y una vez que lo consigues, ¿qué? Ahí decían los griegos que esto era un castigo divino, ¿no? Una vez que consigues la felicidad, ¿qué? ¿Por qué os estoy contando este rollo sobre la confianza? Bueno, pues porque la confianza, desarrollado desde este concepto de la confianza interpersonal, como os decía, desde 1942 en Alemania, y ya puesto en práctica en el primer estudio de confianza interpersonal que se hace en el mundo en el año 1968 en Estados Unidos, nos arrojan algunas claves muy importantes a la hora de entender qué está pasando con el mundo hoy, aquí y ahora. Verán, será el sociólogo George Morgan el que nos explique las cuatro funciones de la confianza interpersonal dentro de una construcción social. Ya podemos entender construcción social como ciudad, como poli, como barrio, como tribu, como país, como nación, como ustedes quieran. Vamos a utilizar el concepto país, ¿de acuerdo? Con el concepto país vamos a poder trabajar muy bien, porque el concepto polis se nos queda muy pequeño, porque no entendemos que antes los países eran ciudades, ¿no? Eran estados independientes. Verán, en el año 1968 se hace el primer estudio de confianza interpersonal del mundo, como os decía, en Estados Unidos, y los datos positivos son los siguientes. Cuando digo positivos, no crean ustedes que es porque son buenos o malos. Positivo es porque es un hecho positivo, es un hecho constatable científicamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues los hechos dicen, ¿no? El estudio dice que alrededor del 53% de la población norteamericana confía en los demás. 53%. Un momento muy complicado para Estados Unidos, 1968, a un año tan solo de que el hombre llegara a la luna. Y seguro que hay alguno que dirá, sí, pero no fue, bueno, de eso hablamos otro día. Pero sí es cierto que era un momento muy complicado precisamente porque estaban en mitad de la Guerra Fría. Estaban en mitad de un proceso muy tensionado entre el bloque soviético y el bloque del capitalismo liberal, ¿no? Justo en ese momento es donde había una tensión muy fuerte, y precisamente en Estados Unidos había una paranoia a la que se le llamó el macartismo, ¿no? Había una paranoia, un miedo muy fuerte a que hubiese espías soviéticos dando vuelta por todo Estados Unidos, pero es que también en Rusia tenían esa sensación, en la Unión Soviética tenían la sensación de que estaban llenos de espías norteamericanos, no solo la Unión Soviética y todos los países del bloque del Este, ¿no? Los que estaban al otro lado del telón de acero para nosotros. ¿Por qué les cuento esto del telón de acero? Porque va a ser muy importante para entender qué está pasando ahora. Resulta que el 53% del dato de 1968 fue un muy buen dato. Fue un muy buen dato si lo vemos bajo los parámetros de hoy. ¿Y por qué digo eso? Pues porque ha bajado mucho. Sin embargo, George Morgan ya nos explica que un alto índice de confianza interpersonal pues va a favorecer cuatro cuestiones importantes. Cuatro. La primera cuestión es que un país con un alto índice de confianza interpersonal será un país democráticamente más sano. ¿A qué nos referimos con un país democráticamente más sano? Pues eso, simplemente un país donde su sistema de representatividad democrática sea mucho más sano, más plural, y que además no se tensione, como bueno, pues hemos podido ver en las últimas elecciones en España, para quien sea de España, o en situaciones como están pasando México, donde hay una polarización muy fuerte. Una democracia sana es una democracia donde los ciudadanos pueden convivir aunque voten a partidos diferentes. Una democracia sana es un país donde los partidos pues no están polarizados, o sea, no hay dos bloques marcados, sino que hay una pléyade de partidos con amplia representatividad y que tienen que llegar a acuerdos de mínimos o acuerdos de máximos para poder gobernar y tirar hacia adelante. Y esto hace que los países sean democráticamente más sanos, ¿no? El hecho
de poder participar muchos más en el ejercicio legislativo, pues es importante, ¿no? Es muy importante a este nivel y en el ejercicio ejecutivo. Esto es importante. Bueno, pues esa es la primera pata. Un país con un alto índice de confianza interpersonal es un país mucho más sano democráticamente hablando. Voy rápido. La segunda pata, que es un país mucho menos corrupto. Esto es fácil de entender también, porque si hay mayor democracia, o sea, si hay una mayor participación ciudadana, también hay un mayor control de la ciudadanía sobre diferentes aspectos públicos, sobre todo de los dineros, ¿no? Entonces son países menos corruptos. Y aquí vienen las dos partes importantes, sobre todo la tercera, que es la que nos compete como educadores. Un país con un alto índice de confianza interpersonal será un país con una población más inteligente, más inteligente. Esto merece una pausa, porque es un país más inteligente. Bueno, el hecho democrático se sustenta en el hecho comunicativo. De ahí que un filósofo especialista en ética de la comunicación os esté hablando de esto. Sabemos, es una cuestión muy lógica y muy fácil de entender, que si queremos una democracia sana, más participativa, más plural, una democracia donde no haya polarización, pues tenemos que llegar a acuerdos. Y los acuerdos del ser humano solo tiene una forma de llegar a ellos, que es hablando, que es sentándose a dialogar, que es sentándose a conversar, que es aprendiendo, que es cediendo, que es, bueno, pues es un ejercicio que requiere de un gran esfuerzo, pero además que es un esfuerzo intelectual y es un esfuerzo de capacidades cognitivas, ¿no? Ser capaces de entender al otro, de ponerte en los zapatos del otro. Esto que os estoy diciendo ahora lo retomaré un poco más adelante antes de acabar. Por lo tanto, cuando existe una mayor confianza interpersonal, lo que primero sucede en estas poblaciones que confían más los unos en los otros es que se comunican mucho más, que hablan entre ellos mucho más. O sea, hay una comunicación mucho más fluida. Y una comunicación mucho más fluida, ¿qué significa? Bueno, pues significa que, como decía el bueno de Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Yo solo conozco aquello que puedo nombrar. Yo solo conozco aquello en lo que pueda pensar. En lo que no pueda pensar, o sea, nombrar, no puedo conocerlo. Pero si reduzco mi mundo, si vivo en una sociedad muy poco confiada, si vivo en una sociedad que recela mucho el uno del otro, al final lo que estaré será limitando también mucho mi mundo, porque yo mismo estoy limitando mi capacidad de comunicación con los demás. Alguno me dirá, sí, bueno, pero las redes sociales nos abren el mundo. Sí, pero no es verdad. O sea, no es verdad, esto no es cierto. Ni las redes sociales ni Internet nos abre el mundo, porque las redes sociales, Internet, pero sobre todo las redes sociales, funcionan bajo un algoritmo que lo que hace es segmentar y sesgar toda la información que te da. ¿Y cuál es la información que te da? Pues aquella que quieres consumir. Y la que quieres consumir es la que se acerca más a tu forma de entender el mundo. De tal manera, este proceso se llama en comunicación la cámara de eco, que por mucho internet que consuma y por muchas redes sociales que consuma, al final lo que estás haciendo es consumir solo aquello que refuerza tu forma de pensar. Por lo tanto, no existe un ejercicio dialéctico, no existe un diálogo con el otro, lo que existe es simplemente un refuerzo constante de tu forma de pensar y eso no nos permite ser más inteligentes, mientras que en el diálogo con los demás, en el diálogo con la otredad, con los otros, es donde aparece el conocimiento. Y este conocimiento hace que el otro deje de ser otro y se convierta en un nosotros. Recuerda lo que os decía antes, ¿no? Por lo tanto, aprendemos tanto del otro que lo acabamos considerando como uno mismo, como alguien de tu familia, como un amigo, como otro más de tu clan, de tu tribu. Y por eso se refuerza mucho más la confianza y al final, la cuarta parte que decía George Morgan, somos, como decía, la primera era democráticamente más sano, menos corrupto, más inteligente y además más felices. Más felices, pues bueno, pues ¿por qué? Porque hay que entender esta felicidad como una felicidad de corte clásico, de corte griego. Si la democracia es más sana, si además confiamos tanto en los demás que no hay ejercicios de corruptela, si además esto nos permite ser más inteligentes, pues claro, al final estamos trabajando entre todos juntos, aquello de conócete a ti mismo, de tal manera que sé
para que soy bueno para los demás y de repente actúo en virtud de ese llamado moral a que la sociedad sea más, bueno, pues más feliz, que esté mejor organizada, que aprendamos más los unos de los otros y que triunfemos y vayamos hacia adelante, entendiendo el triunfo simplemente como la consecución de este ideal teleológico griego de ser más felices. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Bueno, pues porque estamos ahora mismo en una crisis a nivel mundial, no todo el mundo, pero sí una gran parte del mundo, por lo menos el mundo que a nosotros nos toca, de confianza. Una gran crisis de confianza. En España ahora mismo rondamos el 30% de confianza interpersonal. El 30% significa que tenemos un 70% de personas que son poco responsables. No es ni de lejos el peor dato, lo hay muchísimo peor. De hecho, los peores datos los encontramos ahora mismo en Hispanoamérica. En Hispanoamérica nos encontramos datos, o en Iberoamérica, por ejemplo, en Brasil, que sería Iberoamérica, ahí nos encontramos un 4 o un 5% de confianza interpersonal. Igual que nos encontramos en Venezuela. Eso es un dato horrible, eso es un dato miserable. De hecho, los sociólogos estiman que cuando este dato de confianza interpersonal está rondando el 5%, pues es porque hay un estado bélico o prebélico. O sea, que podríamos incluso adelantarnos a alguna cosa que pudiera pasar, esperemos que no, que estemos muy lejos de esa realidad. Pero, por ejemplo, en México, el país hispanohablante más grande del mundo, nos damos cuenta de que según quien haga la estadística estamos entre el 10% y el 14% de confianza interpersonal y eso es un dato muy miserable, un dato muy malo. Y de repente miramos a lo que decía George Morgan y nos encontramos en ese dato que tanto la democracia en este país está en tela de juicio constante, la corrupción campa a sus anchas de una manera estrepitosa, los niveles de inteligencia, por lo menos los que se miden en PISA, se van hundiendo, como se han hundido los de España, se van hundiendo constantemente y que pues, es imposible ser felices cuando estás en un país que por causa de todo esto y otras razones más, pues hay más de 40.000 asesinatos al año. O sea, básicamente ser feliz ahí es absolutamente imposible, físicamente imposible. Y cuando miramos el dato contrario, los países más confiados o con mayores índices de confianza del mundo, pues nos encontramos a la sempiterna Finlandia, donde resulta que tienen unos niveles de democracia bastante sanos. El último caso de corrupción famoso del año 2021 fue porque a su presidenta se le descubrió que los desayunos de su familia los pagaba con dineros públicos y eran 30 euros eran 30 euros al día, ¿no? Lo que se gastaba de dinero público en los desayunos y bueno, pues esto le costó muy caro a la presidenta de Finlandia, ¿no? Suena a chiste para nosotros, para nuestra mentalidad latina, nuestra mentalidad española, si es que me ven desde España o hispanohablante o latinoamericana, que una presidenta de un gobierno se gaste 30 euros de dinero público en un desayuno familiar todos los días nos parece absolutamente ridículo, porque es que además nuestros presidentes suelen vivir en mansiones y palacios presidenciales donde tienen toda una corte de sirvientes que le ponen el desayuno todos los días y que esto es segurísimo que cuesta muchísimo más de 30 euros, ¿no? Entonces resulta ridículo. Sin embargo, no para Finlandia, donde, como decía, pues tiene unos niveles de corrupción muy bajos, los informes PISA siguen siendo de los más altos del mundo y, para colmo, la ONU dice que por quinto año consecutivo es el país más feliz del mundo. Sea esto cierto o no, que no nos vamos a meter en esto y vamos corriendo porque no hay mucho tiempo, sea cierto esto o no, lo que sí es cierto es que la confianza interpersonal juega un papel fundamental en el desarrollo humano. Por lo tanto, si vivimos en España ahora mismo en un 30% de confianza interpersonal medido solo adultos, esto tiene una repercusión directa en nuestros jóvenes, en nuestros alumnos. ¿Qué sucede con nuestros alumnos? Bueno, no voy a contar nada que ustedes ya no sepan. Inmediatamente cuando hablamos de nuestros alumnos nos vienen a la cabeza como estos, los problemas de responsabilidad, nos vienen problemas de sociabilidad, de habilidades sociales, de liderazgo, de trabajo en equipo, de tolerancia a la frustración, o sea, y acabamos diciendo que son una generación de cristal, que son una generación muy endeble y que se rompe fácilmente, y aunque hay alguno que puede destacar por sus capacidades, no por sus conocimientos, pero sí por sus capacidades, bueno, en el fondo estas cuestiones de percepción se nublan mucho, ¿no?
Y no voy a decir que no sea cierto, no voy a decir que no sea cierto, pero tenemos que entender de dónde viene y por qué está sucediendo todo esto. Les decía antes, les hablaba de los dos sistemas políticos, el sistema de Estados Unidos, o el mundo capitalista liberal, y del sistema soviético. Voy a ser muy rápido y muy expeditivo para que lo entiendan fácilmente. Durante todo este periodo que se extendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hasta el año 1991, en todo este periodo, desde 1945 aproximadamente hasta 1991, el mundo siempre estuvo muy tensionado por la Guerra Fría, pero a nivel social lo que sí sucedía es que había un intento de compensación por parte de los sistemas políticos. ¿A qué me refiero? A que los trabajadores y las clases sociales más deprimidas del mundo capitalista siempre miraban con un ojito de deseo al mundo socialista y les decía a sus dirigentes: cuidado o acabaremos siendo como ellos y haremos una revolución. De tal manera que los dirigentes del mundo capitalista siempre tenían que tener, bueno, pues un trato de favor, un trato social, e incluso Roosevelt, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, ya hablaba de la necesidad de asegurar una educación de calidad y gratuita a los norteamericanos, una sanidad de calidad y gratuita y un acceso a la vivienda digna, ¿no? Y hablamos de Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, no estamos hablando de Stalin, ni de Lenin, ni de Khrushchev, ni de ninguno de estos. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Esto era una realidad. Y de hecho los movimientos sindicalistas y los movimientos obreros en Europa pues fueron muy potentes, las huelgas fueron muy potentes y todo se desarrollaba en ese aspecto, ¿no? Los partidos comunistas eran normales dentro de los sistemas políticos plurales de la Europa democrática y había una pugna muy fuerte siempre entre esto, ¿no? Entre la patronal y el mundo obrero, y había una conciencia de clase obrera. Se cae el muro de Berlín en el año 1989, 2 años después, en 1991, se hunde la Unión Soviética, un poco instigada bueno, por la caída del muro de Berlín, pero también por las nuevas políticas de la perestroika de Mikhail Gorbachev, y finalmente se declara ya la desaparición completa del sistema comunista en Europa con esta caída masiva de la Unión Soviética y todas sus repúblicas adyacentes, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, pues en ese momento ya se venía preparando, desde hacía algún tiempo ya se venía preparando el golpe en la mesa de lo que después se llamó el neoliberalismo. ¿Qué significa esto? Esto es sencillo y esto es historia básica, yo sé que muchos lo conocen. Desde los años 70 ya se estaba preparando, desde Chicago, desde la escuela de Chicago, se estaba preparando a los que serían los líderes mundiales en el periodo de los años 80 y 90, que eran los que tenían que asumir la caída de la Unión Soviética. Ya se sabía que iba a caer, más o menos se calculaba la fecha, esperaban que fuese un poquito más tarde, pero se precipitó. Y lo que estaban era cambiando el modelo político y sobre todo el modelo económico. Me refiero a gente como Ronald Reagan o Margaret Thatcher. Una vez que cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, el sistema neoliberal, ahora ya es el sistema neoliberal campa a sus anchas por el mundo libre y también por el ex mundo soviético. Y una de las primeras cosas que se potencian es la rápida adquisición de mercancía y la posibilidad de crediticias. O sea, se facilita el crédito a la gente para que puedan comprarse cosas, para que puedan endeudarse, ¿no? La capacidad de endeudamiento tan fundamental en países como Estados Unidos, por ejemplo, o la propia España, para poderte comprar una casa, un piso, un coche o lo que sea. Pero también en este proceso lo que se hace es intentar despojar a la población, a un sector de la población, de este sentimiento de pertenencia de grupo. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues con la creación ficticia de una nueva clase social a la que se le llama clase media. En el fondo, tú no puedes dejar de ser un obrero de una fábrica y convertirte en clase media de un día para otro, ni siquiera de una década para otra. Y hoy en día sabemos perfectamente que la capacidad de comprar cosas, aunque parece que es mayor que antes, al final se tarda mucho más tiempo en pagar. Ahora las hipotecas son a 30 años y bien te da. Antes las hipotecas podían hacer a 15 o 20 años y alguien dejaba de pagar pronto, todavía en una vida útil. Además no están aseguradas unas buenas pensiones. O sea, y la forma de vida de nuestros hijos pues va, o de nosotros mismos, es peor que la de nuestros padres, simplemente porque no tenemos ese acceso tan rápido a la vivienda y el tener asegurado pues una estabilidad económica de por vida, ¿no? ¿A qué me refiero con todo este rollo político? Bueno, porque
Eso a lo que golpea fundamentalmente es a la capacidad de confianza de los seres humanos entre sí dentro de las poblaciones. Y es el momento en el que empieza a bajar muy fuertemente los índices de confianza interpersonal. De hecho, en México el índice de confianza interpersonal en el año 1992 era aproximadamente del 35% y bajó del 35% al 15% en muy poco tiempo, de 1992 hasta el año 2006. O sea, bajó muchísimo, muchísimo en muy poco tiempo y ya se quedó estancado. Ahora, como os decía antes, está entre el 14 y el 15, o sea, ya se ha quedado ahí, no creo que baje mucho más. ¿Y esto en qué nos repercute a nosotros como educadores? Bueno, pues nos repercute muchísimo, porque nosotros estamos ahora mismo recibiendo a nuestros propios hijos en el mundo educativo. Yo tengo 47 años, estoy mucho más cerca de la cincuentena que de la veintena y ahora mismo son generacionalmente los que pueden ser mis hijos los que están entrando en la universidad. O sea, son el fruto de nuestro modelo económico, social y educativo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que tenemos jornadas laborales muy grandes, además tenemos una carga moral muy fuerte porque ya las casas tienen que ser nutridas económicamente por ambos miembros, el esposo y la esposa, si hablamos de una familia de corte clásico convencional, y esto hace que el tiempo que se le pueda dedicar a los hijos sea muy pequeño. De tal manera que el tiempo que no se le puede dedicar se le intenta seguir institucionalizando con las famosas actividades extraescolares, o si no, en el peor de los casos, si ya no podemos hacernos cargo de ellos, al final les acabamos poniendo sobre las manos, bueno, pues un teléfono, un iPad, un acceso a internet, y hemos tenido la sensación de que así viven acompañados y están acompañados los unos de los otros. La realidad no es esa. La realidad es que cuando se ha hecho el último estudio de confianza interpersonal en Estados Unidos, que ha dado unos datos muy parecidos a España, Estados Unidos sigue estando ahora mismo, está en un 35% de confianza interpersonal, se decidió hacer un estudio a una muestra juvenil, para ver qué pasaba con los jóvenes. Y el dato fue monstruoso. Si los adultos estaban en un 35% de confianza interpersonal, los jóvenes estaban rondando el 5% de confianza interpersonal. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ellos son el producto de nuestras crianzas, ellos son el producto de nuestras deficiencias. No quiero decir con eso que lo hayamos hecho mal, bien no, pero sí es cierto que haciéndolo lo mejor que creíamos que podíamos hacerlo, no lo estábamos haciendo del todo bien. La apuesta, además, coetánea de las instituciones de educación por las tecnologías de la información y la comunicación dieron la percepción de que estas herramientas, o sea, los ordenadores y las tablets, eran buenas herramientas para la educación y, por tanto, ¿por qué no iban a ser buenas en casa? ¿Por qué los padres no iban a poder darle a su hijo lo mismo que tenían en clase para estudiar si era tan bueno? Los resultados hoy en día nos dicen todo lo contrario. Nos dicen todo lo contrario, nos dicen que la tecnología de la información y la comunicación en las aulas no ha servido precisamente para elevar ningún nivel, a nivel de aprendizaje, nada. Sí es una herramienta útil, pero en determinados niveles, y no estamos hablando ni de primaria ni de secundaria, quizá tampoco de bachillerato, ya tendríamos que meternos en enseñanza superior para que sea una herramienta realmente útil a la que se le pueda sacar partido, pero sí es cierto que entre eso, el advenimiento de las TICs y pues el uso cotidiano de las pantallas en la casa, unido a la poca presencia de los padres en el hecho educativo de sus hijos y unido también a la pérdida de confianza, lo que hizo fue hacer que todas estas generaciones que hoy estamos recibiendo, estas dos últimas generaciones, pues sean generaciones que fundamentalmente no han jugado en la calle, no han socializado con otros niños, si han jugado muy poco tiempo, en el marco académico tampoco se ha potenciado el aspecto lúdico del aprendizaje, porque no hay tiempo, porque no hay dinero, porque no hay voluntad, por muchísimos factores, dependiendo de cada país donde me estéis escuchando, ¿no? Y al final lo que tenemos son unas generaciones que, siendo las que sobre sus hombros están cargando el estigma que les pusimos nosotros de esta será la generación mejor formada de la historia, resulta que en gran medida es la primera generación humana en un estado no de guerra, no de beligerancia, donde no han podido socializar convenientemente con los demás y no han podido favorecerse de todas estas cuestiones, las cuestiones relacionadas con el ámbito de la socialización, y han tenido que
expurgar y penar con todo lo contrario, con los malos pasos de la soledad. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues me refiero a que hoy en día las estadísticas están encima de la mesa y han salido los datos hace muy poco. Casi un tercio de la población juvenil española está ya en pasos de depresión y ansiedades. El consumo de fármacos contra estas dolencias se ha disparado. La primera causa de muerte infantil y juvenil en España ya es el suicidio, ya no son las enfermedades ni los accidentes, es el suicidio. Y estamos atravesando un momento muy oscuro con respecto a todas estas cuestiones de los jóvenes, cosa que después nosotros heredamos. A ver, si los jóvenes que son hoy nuestros alumnos no tienen tolerancia a la frustración, no es solo porque papá o mamá los hayan sobre regalado y tengamos niños con este clarísimo síndrome del niño sobre regalado. Es que además no han jugado en la calle, es que no se han relacionado con otros niños y las relaciones que han tenido han sido siempre bajo tutelajes en escuela, pero no en la calle, no en el parque, donde papá y mamá no estaban presentes. De hecho, hoy en día, si vamos a los parques de juego, que son fundamentalmente infantiles, vamos a ver que no hay niño que no tenga un padre cerca o una madre cerca. Mientras que decía el bueno de Aristóteles que los padres no debían de intervenir en el juego de los niños porque ellos eran capaces de gestionarse y de regularse solos, y que además el alma de los niños, decía el bueno de Platón, entre los 2 y los 6 años es propia y natural al juego, que lo que hay que hacer es dejarlos que jueguen y dentro del juego intentar enseñarles lo que se pueda sin entrometerse demasiado, porque todo conocimiento que se adquiere con diversión es conocimiento que permanece, y además intentar ver para qué son buenos para después lanzarlos hacia allá en el futuro. El hecho de que seamos animales humanos, pero no dejemos de ser animales, nos emparenta con todos los mamíferos del reino animal. Y estar emparentado con todos los mamíferos del reino animal nos hace entender que el juego es el elemento cohesionador y actualizador de nuestras potencialidades como animales. ¿A qué me refiero? No hay psicomotricidad sin juego. Es imposible desarrollar una psicomotricidad sana, bien actualizada, si los niños no juegan. Y cuando hablamos de jugar, no hablamos de jugar 5, 10, 20 minutos en el parque los fines de semana. Estamos hablando de salir a la calle todos los días a jugar. Todos los días del año, menos cuando llueve, que cuando llueve se encierran en casa de otros amigos a seguir jugando o en nuestras casas propias. Y así desde los 2 años hasta los 15 o 16 años. Eso sería el desarrollo normal de un ser humano para, como dicen algunos, poder unir los cables que tenemos dentro, ¿no? O sea, desarrollar una buena psicomotricidad fina, una buena psicomotricidad gruesa, entender bien el mundo a través de nuestros sentidos, ser capaces de desgranarlo, tener la sapiencia propia, la autoconfianza de poder hacer las cosas y además los parabienes de la socialización, porque como bien decía Aristóteles, como decía al principio, el hombre es un animal político porque se debe desarrollar con los demás en un espacio que llamamos ética. ¿Esto qué significa? Que si el niño no tiene, o nuestro alumno no tiene tolerancia a la frustración, es porque nunca le ha tenido o nunca le ha tocado tener que jugar a algo que no le gusta. Con otros niños llega el dueño de la pelota y se juega lo que dice el dueño de la pelota. Eso es tolerancia a la frustración, y eso de manera repetida durante mucho tiempo en la infancia hace después un adolescente o un joven con tolerancia a la frustración y con herramientas para lidiar contra esa frustración o con herramientas para impedir que llegue el proceso de frustración, como es por ejemplo la negociación. No vamos a jugar lo que tú digas, vamos a jugar también a otras cosas, o incluso el trabajo en equipo. Nos juntamos 3 o 4 y jugamos lo que queremos y te quedas sin balón, y ahí también encontramos dotes de liderazgo. Pero es que además, y aquí viene esa parte de ser más inteligente, el conocer a los demás implica finalmente confiar en los demás o confiar en aquellas personas que uno estime que se pueda confiar, dado que ya lo conozco, no desconfiar per se de todo el mundo. Y finalmente, cuando lo conozco, lo convierto en un nosotros que me nutre y un nosotros que me enseña. Y ahí es donde está el germen del pensamiento crítico. Ahí es donde dice el bueno de José Carlos Ruiz que el pensamiento crítico no es solo razonar y entender el mundo por lo que te ha pasado, por tu concepción individual y por tu contexto, sino es ser capaz de ponerte también en los zapatos de los otros y entender por qué piensan como piensan. En el juego de esas dos formas de entender el mundo es donde surge el pensamiento crítico, y es donde surge y se
se desarrolla la inteligencia, porque la inteligencia necesita constantemente de ese juego, de ese diálogo, de esa dialéctica, que no es más que dejarte atravesar por la razón, ¿no? Entonces, claro que se es mucho más inteligente si se conoce a mucha más gente de una manera sana, si se juega con ellos, si se participa de sus juegos, si se conocen sus casas, sus familias, sus entornos, sus realidades y todo ese desarrollo. Y no hay ningún problema ni ningún riesgo porque vayan a actuar los niños con otros valores, porque en el fondo la cuestión de los valores se aprende sí o sí dentro de casa. Claro, que para eso es necesario que los padres estén también presentes. Hoy adolecemos en la educación de todos los males relacionados con esta ruptura del aprendizaje lógico, de la actualización lógica de las potencialidades del animal humano como animal humano. Todo esto está desapareciendo. Díganme cuando han visto a un grupo de niños nutridos en la calle jugando durante horas y horas y días y días. Esto ya no se ve. Lo máximo que vamos a encontrar son parques infantiles donde hay niños de entre los 2 y los 10 años siempre con sus padres alrededor, y después entramos en un periodo muy oscuro que son las adolescencias de nuestros jóvenes, marcadas profundamente por la sociedad, por la soledad y por el abuso de pantallas que nosotros mismos, los adultos, hemos puesto en sus manos, y no solo hemos puesto en sus manos, sino que también pagamos. Este es uno de los problemas fundamentales, ya dentro de todo este concepto, que nos vamos a encontrar con nuestros alumnos. Sí es cierto que afortunadamente son alumnos, o sea, significa que siguen formándose y que su cerebro no se ha endurecido demasiado en este tiempo y que hay cierta elasticidad que nos va a permitir poder seguir trabajando con ellos. Pero yo los invito a que desde cada uno, desde su trinchera, de su disciplina, si quiere aprovechar en algo esto que les he contado, este panorama que les he detallado, piensen en lo siguiente: ¿qué es lo que nos permite confiar en los demás? ¿Qué es lo que va a permitir a nuestros alumnos de enfermería y de ciencias de la salud poder aprender mejor, ¿no? Poder desarrollarse mejor, poder trabajar en equipo, poder liderar, poder tener resolución de conflictos, creatividad? Bueno, pues lo que va a permitir todo esto es el conocimiento de los otros y de nosotros mismos. Nosotros como docentes, que tenemos más edad, que tenemos otra perspectiva, que podemos tener una comparativa entre generaciones, una comparativa intergeneracional, tenemos que posibilitar los encuentros comunicativos. Nos tienen que conocer y nosotros tenemos que conocerlos a ellos, pero además entre ellos deben de conocerse también. Es importante que una vez empezado el curso, los primeros días, tengamos sesiones, aunque perdamos tiempo docente, tengamos sesiones intensas de autoconocimiento para poder empezar a iniciar una protoconfianza entre nosotros, porque me darán la razón en esto: no hay posibilidad de aprendizaje sin la confianza, y es que no hay posibilidad de aprendizaje en soledad. Esto también lo decía Adela Cortina, ¿no? Así que si un profesor, históricamente, cada vez que se ha enfrentado a una clase, ha tenido que ganarse su confianza para que las clases sean fluidas y todos aprendan, no esos profesores dictatoriales antiguos que llegaban con el golpe en la mesa y que los alumnos aprendían como papagayos, aunque después se les olvidara casi todo, ¿no? No, si queremos ser buenos profesores tenemos que ganarnos la confianza de ellos. Pero es importante ahora entender que les va a costar mucho y que además entre ellos mismos no confían, no saben quiénes son. Y es importante que los invitemos a que descubran esto, porque no hay disciplina del conocimiento que precise de más trabajo en equipo que precisamente las ciencias de la salud. Yo no puedo entender el mundo de las ciencias de la salud como un mundo de individualidades, aunque a veces en el mundo académico de la salud pueda pasar, pero no lo puedo entender en la actividad práctica del mundo de la salud, de la ciencia de la salud. No hay posibilidad de desarrollo de estas ciencias si no hay un trabajo real en equipo, que es uno de los problemas que hoy nos estamos encontrando. Así que si queremos empezar a solventar desde nuestra trinchera, repito, cada uno estos problemas, tenemos que empezar a darnos cuenta de los problemas de confianza que tenemos. Reforcemos la confianza de nuestros alumnos entre ellos mismos, con la institución y con nosotros, o sea, un ejercicio de polis dentro de las propias facultades, de los propios institutos de enseñanza, y a partir de ahí nos daremos cuenta de que solo el mecanismo de la respuesta, el mecanismo de la responsabilidad se activa, el mecanismo del trabajo en equipo se activa, y podremos empezar a partir de ese momento a trabajar otras cuestiones como pueden ser la excelencia académica y otras muchos más, o las interconexiones entre facultades y disciplinas diferentes.
Esto es lo que os quería decir, me he alargado un poquito más de la cuenta, son 58 minutos aproximadamente los que llevo hablando, espero no haberles aburrido, haber sido lo suficientemente didáctico y que este tema de la confianza interpersonal visto desde la ética de la comunicación y de la docencia les sea de utilidad en su actividad, en su quehacer diario. Muchísimas gracias nuevamente a la organización de este Congreso Internacional y nos estamos viendo. Gracias.